vamos a dar comienzo a lo que es la clase de cloud. Antes que nada, quiero decir, porque me parece interesante también recargarlo, me acuerdo que en la primera o segunda clase del curso alguien había nombrado, por ejemplo, si DevOps era aplicable a la infraestructura on-premise. Y lo que quiero decir es, como ya lo han dicho en ese momento, que sí, o sea, básicamente el DevOps es una cultura, una manera de hacer las cosas, así que ustedes lo pueden, bueno, ahí estoy leyendo que requiere permiso, así que si pueden ir mirando eso para pasarlo a los chicos y así al final de la clase lo repetimos. Eh, Volviendo al tema, como les decía, DevOps es una cultura y lo podemos llevar tanto a implementarlo en infraestructura cloud con infraestructura on-premise, o sea que con eso, digamos, no se hagan problemas. ¿Y por qué estamos repasando un poco el concepto de cloud? Y simplemente porque es con lo que se viene trabajando hace años y creemos que tiene algunas ventajas para remarcar, pero no es necesario disponer de una cloud o trabajar sobre una cloud para implementar la cultura de DevOps. Bien, metiéndonos en un poco de historia de cuándo nace todo el concepto de cloud computing, quiénes son los pioneros o los que empezaron a hablar de estos conceptos, lo que quiero es repasar como diferentes hitos y momentos y eventos de la historia en donde estos conceptos fueron mencionados y ahí se dice que comenzó a nacer lo que es la expresión, el concepto de cloud computing. Como dice al principio, Ramnath Chelapa en 1997 dio un seminario en donde puso por primera vez, creo, o nombró por primera vez el concepto de cloud computing como lo conocemos hoy. Pero hubieron personas que anteriormente habían eh, hecho un par de cositas que podrían darnos nosotros indicios de que desde ese momento se comenzó a gestar lo que es el concepto de cloud computing y lo que es el cloud computing como lo conocemos hoy por hoy. Por ejemplo, John McCarthy, que fue uno de los pioneros en lo que es tecnología de inteligencia artificial, empezó a trabajar en el concepto del uso compartido del tiempo. ¿Por qué? En ese momento, con todos los que eran las computadoras y los mainframes, etcétera, las personas deberían conectarse a la computadora y tenían la posibilidad de hacer cosas de a uno a la vez. Entonces la idea era compartir esto y aprovechar mejor los recursos, que es lo que vemos un poco hoy por hoy en la cloud, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es básicamente reducir gastos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos primero que compartiendo recursos y segundo pagando por lo que realmente usamos. No es que simplemente alquilamos, o no sé, hoy por hoy, un servidor y pagamos por el servidor el 100% del tiempo. O sea, a veces sí, porque justamente necesitamos el 100% del tiempo estar utilizando el servidor, pero la idea es pagar o tener gastos sobre lo que estamos usando. Esto está bueno primero porque nos ayuda, yo que sé, a afianzar conocimientos de arquitectura y cómo vamos a armar la arquitectura de nuestra aplicación o de nuestra infraestructura. Y acá es donde se viene y se ve un poquito mejor el concepto de serverless, ¿no? Que es lo último que estamos viendo en cuanto a cloud. O sea que son varios componentes los que generan la cloud, que ahora vamos a ver un poquito mejor básicamente qué es. La otra persona de la cual vamos a hacer mención acá es Joseph Carl, que fue una de las primeras, fue la persona básicamente que inventó ARPANET. ¿Por qué? Joseph Carl estaba buscando en su momento darle algún uso, un uso distinto a la computadora, no simplemente utilizar la computadora para hacer cierto tipo de acciones, sino que también utilizarla para, por ejemplo, armar una red, que fue lo que hizo con ARPANET, y darle así ampliar el espectro del uso de las computadoras, ¿no? Y acá vengo con una historia bastante interesante, quizá alguno la leyó, la escuchó, sobre Amazon. Básicamente, hoy por hoy nosotros conocemos varios proveedores que los vamos a ver. Uno de los más conocidos es AWS, que es básicamente los servicios de Amazon para, si se quiere, contratar servidor cloud, alquilar, rentar servidores, como ustedes quieran. Bien, ¿cómo nace todo esto? Amazon, no sé si sabían, pero Amazon fue una empresa que nació simplemente vendiendo y comercializando libros. En un momento Amazon decide expandir todo su negocio y no únicamente vender libros, sino que decide anexar cualquier tipo de recursos, convirtiéndose en una especie de marketplace o de shopping online.
De esa manera, Amazon buscó crecer en cuanto a la variedad de artículos que vendía, que básicamente al principio eran únicamente libros. Perfecto, excelente. Amazon implementa su shopping online y empezó a aparecer todo esto que conocemos nosotros como el Cyber Monday, el Black Friday y diferentes cositas más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Amazon? Amazon, vendiendo todos estos recursos, cuando llegaban estos días, Black Friday o Cyber Monday, necesitaba escalar para soportar toda la demanda de tráfico que tenía en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Amazon? Perfecto, yo hoy, vamos a hacer una ecuación muy básica, dice, bueno, yo hoy por hoy tengo un servidor, pero cuando llegan estos días, como el Cyber Monday, necesito 10 servidores para soportar toda la demanda que hay en ese momento. Entonces, perfecto, Amazon compró 10 servidores y de esa manera pudo soportar la carga de estos días. Pero había un problema ahí. Básicamente Amazon tenía 10 servidores para soportar la carga del Black Friday y el Cyber Monday, o sea, 2 veces al año. El resto del tiempo, Amazon estaba utilizando el 15%, únicamente el 15% de toda esa infraestructura, por lo que Amazon tenía muchos recursos prendidos, pero ociosos básicamente porque no hacía uso. Ahí es donde se empieza a gestar un poco lo que es Amazon Web Service, que es el servicio AWS es el servicio de Amazon, como decía, para que vende infraestructura. Bien, Amazon cuando decide empezar a rentar estos servidores para empezar a utilizarlos el tiempo que los tenía ocioso, lo primero que hace es implementar algo similar a lo que nosotros conocemos hoy como Mercado Shop, que es simplemente brindar su plataforma para que otras personas vendan a través de su plataforma. Hubieron varias empresas que contrataron básicamente los servicios de Amazon para esto, y acá es donde Amazon fue un poco más allá y dijo, bueno, yo tengo empresas que hoy por hoy están contratando mis servicios para que yo les provea a ellos servidores, base de datos, etcétera. Ahí es donde Amazon empezó a hacer lo que hoy conocemos como la API de Amazon, y que es donde Amazon daba una interfaz para que las demás empresas puedan consumir sus recursos o crear sus recursos a través de APIs y borrarlos, etcétera. Ahí es donde Amazon se dio cuenta que tenía un gran potencial en lo que venía haciendo, porque ellos básicamente planeaban quizás en un mes tener su plataforma funcionando, y en un mes solamente hicieron todo lo que es la aplicación para consumir base de datos, por ejemplo. Entonces ahí se dieron cuenta que el servicio que ellos tenían era muy bueno para rentarlo, y ahí es donde Amazon finalmente surge y puede hacer uso del 100% de la plataforma, escalar y al mismo tiempo convierte eso en un producto propio, que hoy por hoy sabemos que AWS es el producto estrella de Amazon, que era lo que simplemente nació como un marketplace de libros. Si quieren leer un poquito más de referencia acerca de esto, en el último link está mejor comentada la historia, por si quieren indagar un poco mejor, pero bueno, es bastante interesante el concepto de Amazon. Fue en 2006 cuando Amazon creo que realmente puso el servicio en funcionamiento, como lo conocemos hoy como Amazon Web Service. Bien, voy a profundizar ahora entonces qué es la cloud. Después de hacer un repaso por la historia de cómo nace la cloud, vamos a repasar un par de cositas. En términos informáticos, la cloud básicamente nos ofrece servicios que podemos acceder a través de una red. Como había mencionado anteriormente, con la creación de ARPANET y las redes, es donde fue un poco el surgimiento de lo que es la cloud, ¿no? Entonces, hoy por hoy consideramos la cloud cualquier servicio que nosotros podemos acceder a través de una red. Vamos a ver después más adelante el concepto de redes públicas, privadas. Lo que es el cloud también se refiere a lo que es almacenar datos fuera de nuestros dispositivos, que fue también lo que vimos un poco en la historia, donde lo que se buscaba era ocupar el mayor porcentaje del tiempo de los recursos y no tenerlos ociosos, sino que un recurso pueda ser compartido entre varias personas y que pueda ser accesible en el mismo momento por varias personas. Hoy por hoy el cloud computing es una alternativa rápida que nosotros tenemos para abastecernos de servicios, construir servicios de servidores, servicios de base de datos, etc. Eso es lo que hoy por hoy nosotros conocemos como la nube. Como ya saben, lo podemos acceder a través de Internet, a veces a través de una VPN, pero son recursos que son accesibles públicamente, por lo menos para configurarlo, y a través de eso nosotros podemos desplegar nuestras aplicaciones, bases de datos, servidores, storage y todo lo que necesitemos.
Paso a la siguiente diapositiva. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Alejandro va a seguir con esta parte del curso, pero hago un parate acá por si alguien quiere mencionar algo o sacarse alguna duda o quiere comentar algo por ahí con respecto a la historia, si es que tiene algo más para decir. Bien. Como eso, como un no. Te dejo entonces, Ale. Dale, genial. Ah, Bueno, continuando con lo que viene explicando el zurdo, una de las grandes ventajas que tienen los servicios cloud o nube es que te permiten utilizar distintos tipos de modelos de servicios dentro de la nube. Obviamente, eso va a variar muchísimo dependiendo de qué necesita tu aplicación y qué tanto tenés ganas vos de meterte con las partes que están por debajo de tu aplicación. ¿A qué voy con eso? Lo más común es tener estas tres categorías que se ven acá, que son Software as a Service, Platform as a Service e Infrastructure as a Service. Básicamente vos en Amazon o en cualquier proveedor de nube podés contratar distintos tipos de recursos, desde lo más bajo, que sería infraestructura pura y dura, hasta servicios puntualmente. Ejemplos, por ejemplo, de infraestructura como servicio son los clásicos de alquiler de máquinas virtuales o instancias de S2, que se llaman dentro de Amazon. En Google, si no estoy equivocado, se llama Compute Engine. Básicamente vos alquilás una computadora, te conectas a esa computadora y la administras completamente. La ventaja de eso es que obviamente tenés el poder absoluto de lo que sucede dentro de esa computadora, podés instalar lo que vos quieras, podés correr lo que vos quieras, básicamente tenés que hacer todo ahí adentro. Si necesitas correr una aplicación que corre en Apache, tenés que instalar vos tu Apache, tenés que parcharlo, tenés que actualizarlo, tenés que mantenerlo. Si te falla el servicio, tenés que entrar vos a la instancia, reiniciar ese servicio y hacer todas las tareas de mantenimiento. De nuevo, tiene una gran ventaja que es que tenés el poder absoluto, pero también tenés que tener el tiempo y los recursos necesarios para poderlo mantener. Un poco más arriba de eso viene lo que serían las categorías de plataforma como servicio, que básicamente son otra forma de vendértelo, un servicio que tiene Amazon o cualquier proveedor de nube, en el cual ellos te brindan una plataforma, por más que sea redundante, y vos te encargas simplemente de que tu aplicación corra ahí adentro. Por ejemplo, en el caso de Amazon tenés lo que es Elastic Beanstalk, que que encarga básicamente de eso. Vos le pasas el código de tu aplicación y Amazon automáticamente se encarga de generarte los recursos que vos necesitas para que eso pueda correr. En Google es el Google App Engine, es básicamente lo mismo. Vos le estás pasando el código de tu aplicación y por detrás Google te provisiona toda la infraestructura que te hace falta para esto. La ventaja de esto es que, de nuevo, ahí no te tenés que encargar de parchar los servidores, mantenerlos, actualizarlos y todo, pero en el caso de que por algún motivo necesitaras tocar eso, perdés esa capacidad. Em, Quedás como limitado a el nuevo poder que tenés, que es solamente dentro de administrar la plataforma en sí, no los recursos que están por debajo de la plataforma, como las máquinas virtuales que servirían para que esa plataforma funcione. Más arriba de eso, tenés el software como servicio. Si vos estás utilizando un esquema de software como servicio, te olvidas de absolutamente todo lo que tiene para abajo. Es muchísimo más simple para vos como administrador mantener eso, porque lo único que tenés que hacer es asegurarte de que tu servicio funcione. Uno de los ejemplos tradicionales sería Netflix, por ejemplo. O, bueno, en Amazon tendrías lo que es A Cloud Guru, que es una plataforma que te vende suscripciones para poder ver videos y capacitarte en la nube. Ellos básicamente lo que tienen que hacer es gestionar el contenido y nada más. Por debajo no les importa cómo funciona la infraestructura, no les importa en dónde se está almacenando, cómo funciona, nada. Ellos básicamente hacen uso de eso, en realidad ustedes como consumidores de esa plataforma. Em, de nuevo, la desventaja de ustedes es que no pueden ver dónde están almacenados esos videos, no podrían elegir por dónde está consumiendo el tráfico que generan esos videos. Pero, de nuevo, es muchísimo más simple y no tienen que hacer el mantenimiento de todo lo anterior. Em, la forma fácil de entenderlo a esto es tratando de pensarlo como un servicio de pizzería. Si vos tenés un esquema tradicional donde vos tenés todo en tu casa, ¿vos qué tenés que hacer? Tener absolutamente todo, la pizzería en sí funcionando. El sistema de gas, el sistema de agua para la limpieza, para mantener las masas, a preparar los toppings o los contenidos que van arriba de las pizzas, hacer absolutamente todo. Esto sería el esquema tradicional. Si vos ya empezás a alquilar lo que es la infraestructura como servicio, es como que vos fueras a un restaurante que está todo equipado y directamente utilizar las instalaciones de ahí.
A vos no te importa cómo hicieron la cañería, no tenés que renegar por la limpieza del lugar, no tenés ninguno de esos problemas, porque eso ya es responsabilidad del dueño de la cocina que te están alquilando, digamos. Entonces, podés utilizar esto como si fuera infraestructura como servicio. Vos básicamente les alquilas a ellos todo lo que es la infraestructura hecha. Y obviamente te tenés que encargar de lo que vendría por arriba, que es obviamente el tener que hacer la masa de la pizza, el preparar la pizza y bueno, cocinarla. Si vos utilizas la plataforma, es como que te va simplificando un poco más de cosas. En este ejemplo se toma como por ejemplo el tema de que te prepararan la masa también. Vos llegás al lugar, tenés la masa preparada además de todas las otras cosas. Simplemente le agregas los condimentos extras que lleva la pizza y bueno, te encargas después de cocinarla y listo. Y en el caso del software como servicio, vos simplemente agarrás y compras la pizza hecha. Entonces, obviamente, vos no te tenés que preocupar por absolutamente nada de lo que está por debajo, sino simplemente de, bueno, conseguir tu pizza. Es bastante simple, pero eso demuestra las distintas posibilidades que tiene Amazon a la hora de darte un servicio. Em, Hay, como estaba mencionando, distintos proveedores. Los más grandes son Amazon, Azure y Google Cloud. Después hay varios más que están participando, DigitalOcean, IBM Cloud. En su momento creo que también estaba Huawei Cloud. Em, ¿De qué va a depender cuándo van a utilizar uno, cuándo van a utilizar el otro? De miles de factores. Si tienen algún convenio con alguno de los proveedores estos de nube, obviamente van a tratar de ir por ese lado, del tipo de servicio que vayan a utilizar. Si están por utilizar, no sé, por dar un ejemplo, sistemas con Active Directory que son de Microsoft y obviamente probablemente funcionen mejor en Azure. Si están por hacer integraciones con Google Docs o alguna cosa relacionada a Google, probablemente les convenga ir por Google. O si ya están familiarizados con lo que es Amazon y tienen un equipo de ingenieros que ya es experto en Amazon, claramente les va a convenir muchísimo más irse por Amazon. También entra el tema de los costos. Los servicios no cuestan los mismos en las tres plataformas. Entonces ahí es donde también tienen que hacer un balance de qué están por hacer puntualmente ustedes y en base a eso determinar justamente dónde les convendría tener todo su servicio. Em, Bien, y metiéndonos un poco más en detalle, hay distintos tipos de cloud que se pueden tener. Están los tipos de cloud públicas, que serían los más comunes, los más conocidos, que por ejemplo serían, como les estábamos mencionando, Amazon, Google, IBM, todos los que vos básicamente te conectás y consumís los recursos desde la nube. Vos no tenés que mantener absolutamente nada por detrás de cableado, ninguna cosa. ¿Por qué? Porque está todo en la nube directamente. Vos consumís el recurso de ahí. Después tenés la infraestructura tradicional, por decírtelo, donde tenías tu data center, todos tus equipos, y dentro de esos mismos equipos te levantás una nube privada. Dentro de eso vos tenés que mantener absolutamente todo prácticamente. Tenés que mantener la infraestructura del data center en sí, tenés que mantener el servicio con el que estás virtualizando tu nube, manteniendo los recursos que están ahí adentro. Básicamente tenés la ventaja de que podés administrar todo y generalmente si tenés una nube privada, esos recursos ya los tenés. Entonces no estarías pagando por alquilar recursos a un proveedor externo como Amazon, sino que lo tendrías todo dentro de tu data center. Y al medio, obviamente, existen los híbridos. Hay veces que por más que vos tengas tu propio data center, con un montonazo de recursos libres, quizás si estás por probar una nueva aplicación, no te convenga armar una nueva parte en el data center, invertir en nuevos equipos, configurar un montonazo de cosas, hacer un cableado completo, sino que directamente te conviene alquilar servidores temporalmente dentro de una nube pública y hacer una conexión de recursos que tenés en tu nube privada con tu nube pública. Eso es básicamente lo que sería una nube híbrida. Es una mezcla entre las dos cosas. De nuevo, ¿de qué va a depender esto? De lo que necesite tu aplicación para funcionar, de qué es lo que tenés actualmente y de qué tanto tenés ganas de mantener otras cosas, manteniéndote en una nube privada. Hoy en día lo mejor en general es apuntar a las nubes públicas porque podés, bueno, como ya les voy a explicar el zurdo en unos minutitos, tenés un montón de ventajas de poder de escalar directamente las aplicaciones, conseguir recursos de forma sin tener que estar pensando por adelantado cuánto vas a necesitar y miles de otras ventajas. Pero existe la posibilidad de hacer el híbrido siempre y cuando ya tengas recursos existentes y quieres aprovechar tu infraestructura actual. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, si no los vuelvo a dejar con el zurdo. Algo que por ahí se le ocurra, o algún escenario real que por ahí quieran saber. Ahí Emilio levantó la mano. Bueno, nomás. Ahí va.
Ahí se escucha Emilio, creo. No. Ah, no. Bueno, escríbelo por el chat y cualquier cosa te voy comentando por ahí. Dale, dale. Ahí está. No, no, Así. te escuchamos. Pensamos que por ahí no podías hablar. No, disculpen. Les quería preguntar, dentro del trabajo que hacen ustedes, ¿qué tanto trabajan con empresas que tienen su nube privada? ¿Y qué tanto son migraciones a la nube de cosas que medio están armadas a la que te quedaste, o migraciones a la nube de la nube pública, digo, de cosas que estaban en una infraestructura privada, pero como que querían pasarlo a Amazon o lo que sea? Todo tuyo, zurdo. Bien, bien. Bueno, eso básicamente es un depende, ¿no? De siempre cuando se inicia un proyecto, dependiendo de lo que vaya a hacer, hay que considerar el caso de uso en particular. La mayoría de los proyectos con los que inauguramos nosotros son proyectos que directamente nacen en la nube y ya directamente se mantienen todo en la nube. Pero nos ha tratado de ingresar a proyectos donde ya tenían parte de la infraestructura privada, o sea, tenían una nube privada, tenían infra on-premise, y en donde quizás hemos armado una nube híbrida, ¿no? Empezamos a implementar cositas en la nube que nos servían y terminamos armando una nube pública. Perdón, una nube híbrida. ¿Por qué digo todo esto? Pasa mucho del modelo de negocio o diferentes normas que deba acatar una empresa. Nosotros, como digo, generalmente tratamos de utilizar lo que es la nube por una cuestión de que nos permite el acceso más rápido tanto a nosotros como para los clientes, y segundo, porque hoy sabemos y comprendemos el dinamismo que tienen las empresas, y acá entra un poco lo que había hablado ahora hace un ratito de quizás comprar o adquirir servidores. Esto, como todo, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Hardware, comprando fierro, que va a poder utilizar por un periodo largo de tiempo, pero que en algún momento va a quedar viejo. Y esa creo que es una de las ventajas que usás, y lo que no estás usando básicamente no lo pagás. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque los mismos proveedores cloud van actualizando su hardware. Entonces ellos por ahí tienen un tipo de procesador, más adelante implementan otro tipo de procesador, y vos simplemente podés agarrar tu aplicación y moverla de un tipo de máquina a otro tipo de máquina. Entonces ahí es donde yo creo que es una ventaja de que no tenés un único fierro y tenés que usar eso de acá hasta que compren más y lo puedas tachar al data center, sino que vos vas haciendo uso de lo que te sirve y en el momento, y vas pagando únicamente por eso. Pero bien, yendo por ahí a casos de usos más reales, creo que no tenemos un cliente que tenga 100% una infra privada, pero sí hemos tenido casos donde tenían el 80% de la infra privada y hemos armado una nube híbrida por ahí implementando ciertos tipos de soluciones. Pero esto es todo un depende del caso de uso. ¿Por qué? Tenemos dos cuestiones. Una cuestión es de arquitectura, ¿no? Si el cliente tiene todas las aplicaciones y tiene la base de datos on-premise, y vos decís, bueno, quiero implementar una arquitectura híbrida y dejo las bases de datos on-premise y llevo las aplicaciones a la nube, y quizás podés, y quizás no. ¿Por qué digo esto? Por ahí, si el cliente tiene servidores en Brasil y utilizás AWS o Google o Azure, todos creo que tienen región en Brasil. Entonces vos podrías llevar tus aplicaciones a Brasil. Vos tenés tu base de datos en Brasil y no tenés latencia, pero por ahí nos ha pasado clientes que tenían una base de datos acá en Argentina en infraestructura on-premise y querían llevar todas las aplicaciones a la nube. Y bueno, depende del caso de uso, te sirve tener latencia entre la aplicación y la base de datos, pero si no, en general es mucho mejor que tengas la aplicación en el mismo lugar que tenés la base de datos, justamente para ahorrarte estas cuestiones de latencia. Esto en cuanto a cuestiones de arquitectura. Pero en cuanto a cuestiones por ahí de normativa, la cosa se pone un poco distinto, que esto es lo que quiero aclarar. Muchas empresas por ahí nacen como... Tenemos los dos casos de uso, empresas que son mayoritariamente on-premise y quieren moverse a la cloud, y tenemos empresas que son 100% cloud, pero necesitan tener algunas cosas on-premise. ¿Y por qué? Esto por cuestiones de normas. Hay normas como normas de PCI DSS que son compliant, donde por ahí te exigen tener cierta parte de tu infraestructura on-premise justamente por cuestiones de normativas y de estándares a cumplir. Entonces, como decía hace un rato,
creo que hay que siempre evaluar el caso de uso, si el caso de uso es acorde y si sirve o si no, y no ir todo por infraestructura en premis porque sí, y no ir todo por cloud porque sí. O sea, hay que evaluar el caso de uso puntual, pero nos ha trabajado por ahí trabajar con, no sé, empresas que por cuestiones gubernamentales necesitan tener su infraestructura on-premise o por cuestiones de que, no sé, procesan pagos, necesitan tener los datos de la tarjeta si es que los almacenan también en un entorno controlado. Ahí quiero recalcar, AWS en cuanto a normativa, AWS no, AWS, Google y Azure y la mayoría de los proveedores, en cuanto a estas normas como PCI, que son las normas más normales en cuanto a cuestiones de seguridad, tienen básicamente ya cumplimentado varios de estos requisitos. O sea que por seguridad o por normativa alguien te puede pedir de que tu base de datos sea segura, esté encriptada, etcétera, etcétera, que vos tengas, no sé, backups de tanto tiempo, en frío o en caliente, y ahí entra un poco lo que había nombrado anteriormente Ale, de que vos podés administrar o una parte de tu infraestructura o el 100%, digamos, y ahí es donde varían los precios, ¿no? La base de datos es algo muy crítico y si por ahí podés desligarte de la administración de la base de datos, de estar actualizándola, de mantenerla segura, de tener los backups, de no perderlo, yo prefiero siempre lo más fácil y es simplemente delegar eso a la nube y como les decía, hoy por hoy en cuanto a la nube, ya la mayoría de los servicios son compliance. Si ustedes por ahí o hay alguien que está trabajando con alguna de estas normativas, pueden buscar en Azure, en Google o en AWS lo que se llama el modelo de responsabilidad compartida, donde cada cloud provider especifica cuáles de sus recursos ya son compliance y con qué norma. No sé si alcancé a responder la pregunta ahí, pero como digo, es todo un depende más que nada del caso de uso, ¿no? Ahí tenés otra cosita sí, más genial, gracias. Ay, perdón. hay una cosita más que podés tener en cuenta también. Dentro de Amazon, por ejemplo, también tenés lo que es la Government Cloud, se llama, o GovCloud, creo que es el nombre técnico en realidad. Es una, una nueva medida de seguridad que también, una medida de seguridad extra que tienen, en realidad, que solamente pueden acceder a eso las personas que son estadounidenses y que viven en suelo estadounidense, o personas que tienen una green card y que están en Estados Unidos. O sea que vos inclusive para utilizar recursos dentro de eso, tenés que estar en Estados Unidos físicamente. Entonces, de nuevo, ahí pasa por el tema de las normativas y la protección de los datos personales. En Europa también tenés distintas reglamentaciones con respecto a eso y hay países en los que te dicen que no, que vos los datos de las personas sí o sí los tenés que tener almacenados en ese lugar. Entonces, esa es una de las situaciones en las que vos estás obligado a tener los datos, por ejemplo, localmente dentro de tu data center, si así te lo exige un gobierno porque son datos sumamente sensitivos. De nuevo, como dijo el zurdo ahí, todo eso va por la necesidad que vos tenés, dependiendo de tu aplicación, de lo que estás por hacer y los datos que vas a manejar. No hay una forma mala de hacer las cosas, depende siempre de lo que vos necesitas. Buenísimo. Creo que ahí alguien más había levantado la mano, ¿puede ser? Sí, yo. Consulta. Bien, Valentín, sí. Respecto a al software como servicio, me surge la duda si es, o sea, ¿es tu software o es software que te provee Amazon que vos haces uso de eso para resolver alguna cuestión? Ahí es ambas, en realidad. Como te digo, vos podés tener software que ya está disponible. Si vos te fijas, por ejemplo, en el ejemplo, en Google es más fácil de verlo. Google Docs, Gmail, todos esos son soluciones de software as a service. Entonces, ahí el mismo Google te estaría brindando esa solución de software as a service. Si vos te levantás una aplicación, por ejemplo, por decirte Spotify, dentro de Amazon, Spotify para mí, que soy consumidor, sería una solución de software as a service. Vos serías el dueño de eso, que estarías consumiendo otros recursos por debajo de eso para brindar tu aplicación. Entonces, vos a Amazon no sé, le utilizarías los servicios de infraestructura como servicio, pero yo como consumidor te utilizaría a vos como si fueras un software as a service. Es más o menos un poco difícil de entenderlo en esa forma, pero no sé si me seguís. Bueno, vos sos como... Amazon sería en ese caso como el medio, ¿no? Sí, Para exactamente. Claro. vos, para que vos te brindes, ¿no? Como software, como servicio. Exactamente. Pero el cliente que hace uso de vos como software como servicio
ya utiliza un software que lo hizo otra persona, ¿no? Sí, por eso te digo, No es su software. claro, ese es Para el que sea ejemplo, por tu ejemplo, software, tiene que es el ser ejemplo de Cloud plataforma, Guru ¿no? o de Netflix, por ejemplo, o de Spotify, o cualquiera de esos servidores, de servicios que te suscribís, por decírtelo. Eso es un caso de para vos como consumidor, software as a service. Google Docs, por ejemplo, está hosteado dentro de Google. Entonces, Google Docs sería un servicio que te brinda Google como software as a service para vos como consumidor. ¿Entendés? Por eso te digo, es más cómodo verlo en Google. Ahora, si vos alquilás una máquina virtual en Google, vos estás alquilando infraestructura como servicio. Y Google Docs, supongamos que corre sobre una máquina de Google. Entonces, ahí tendrías como que para Google Docs, Google es su proveedor de infraestructura. Para vos como consumidor, Google es tu proveedor de software as a service. Es más o menos depende de dónde lo estás viendo, por eso te digo. Claro. No, claro, yo para entender lo que es plataforma como servicio respecto a lo que es software como servicio, pero ahora ya lo tengo más claro. Así que un lujo. Genial. ¿Tenés la duda ahí, Valentín, capaz con algún ejemplo más No, y puntual? se entendió, Pero se entendió. Sí, bien, sí. bien. Bueno, genial. ¿Alguien más, chico, que quiera hacer alguna consultita? ¿O algo que no le haya quedado claro? Ahí, Eduardo, sí, te doy la palabra. Sí, quería consultar los casos de uso, por ejemplo, un e-commerce, eh, los, los que, los que más usan. ¿Nos podrían dar ejemplos? Bien, a ver, si se me ocurre ejemplos, digamos, por ahí para tirarte. Obviamente, si vamos al caso de infraestructura como servicio, nosotros usamos la mayoría de los proveedores cloud como son AWS, Google, Azure, hay más, Linode, DigitalOcean, incluso estos son los más nuevos, ¿no? Pero antes, no me acuerdo, no sé por ahí si alguno ha renegado con los servidores de lo que te vendían infraestructura como servicio acá, que no sé, LocalStrike, Datatec, creo que Web Hosting, no sé cómo se llamaban. Esos son todos proveedores de infraestructura como servicio. En cuanto a lo que es software como servicio, nosotros utilizamos, podría ser algo así como el servicio de HashiCorp Vault, donde ese es un caso que abarca justamente dos casos, ¿no? Ellos te dan a vos el servicio de Vault y vos podés agarrar simplemente el binario y hosteártelo vos mismo. O sea, vos podrías alquilar infraestructura como servicio, que es una instancia de Google Cloud, e instalar el binario de Vault por vos mismo. De esa manera estarías haciendo uso de infraestructura como servicio para gestionarte vos un recurso. O también, la mayoría de estas empresas te venden la solución como software como servicio. Por ejemplo, Vault te vende el servicio de Vault como servicio donde Vault te vende el software como servicio donde vos simplemente lo alquilás, por así decirlo, y estás pagando por el servicio que estás usando. Si alguien ha usado Redis como caché, vos podés lo mismo, hostearte tu propio Redis, porque tenés el código ahí, o podés simplemente utilizar el servicio de Redis Lab. En cuanto a las bases de datos Mongo, por ejemplo, vos podrías simplemente hostearte tu Mongo o utilizar el servicio de Mongo Atlas. ¿Qué otra cosa? No sé, servidores de Sentry como traqueo, vos te lo podés hostear o podés usar todo lo que vendría a ser una mezcla entre software como servicio y la plataforma como servicio. Y como dice Ale, si no, los ejemplos más claros por ahí son Netflix, Spotify o Google. No sé si eso, Eduardo, responde a tu pregunta o no. Sí, quería saber digamos, si en realidad toda pyme chica hoy se está yendo a AWS o van por otro lado antes de llegar a ser más grandes. Bien, buena pregunta. Eso era un poco lo que quería hablar, así que bien ahí que lo preguntaste. Siempre los servicios administrados, no sé, puse ejemplo Redis Lab, Mongo Atlas o todo eso, siempre los servicios administrados son más caros. Justamente vos lo que estás haciendo es pagar por un servicio, pero te provee de varias features las cuales vos no te tenés que encargar de administrarlas, ¿no? Si vos quisieras desplegarte tu propio servidor de caché de Redis, vos tenés que
contratar el servidor, instalarlo. Si hay actualizaciones, tenés que instalar las actualizaciones. Si vos querés por ahí darle un mantenimiento, tenés que entrar al servidor y darle el mantenimiento vos, lo que tengas que hacer, limpiarle el disco o la memoria, en realidad el Redis labura memoria, para limpiarlo, todo ese tipo de cosas. Pero justamente es mucho más barato. Vos quizás el servicio de Redis Lab, si lo alquilás y lo hosteás vos mismo, te sale $10, por así decirlo. Vos alquilás una instancia, $10, lo administrás vos y listo, son $10 por un servicio de Redis. Y si vos por ahí estás pagando el servicio de Redis Lab, que es cloud, el mismo Redis con la misma capacidad de procesamiento, y con la misma capacidad de procesamiento quizás te sale $200 en vez de 10. O sea, es muchísimo más caro. Pero ¿qué te asegurás? De que si primero, de que el servicio seguramente va a tener un uptime del 99,9%, que es todo lo que figura en los SLA, digamos. Segundo, que vos vas a tener un backup que no se va a romper, o sea, el día de que vos tenés algún problema con el Redis, que ya de por sí es poco probable, vas a tener un backup el que vas a poder restaurar con un par de clics. En cambio, si vos gestionás la instancia, seguramente se vuelve un poco más complejo. Entonces, siempre es un depende, ¿no? Como hablábamos adelante, es una cuestión a analizar. Por ahí, poniendo ejemplos más puntuales, yo lo que siempre digo o recomiendo por ahí a empresas chicas con las cuales hemos podido trabajar es que hagamos un análisis. Yo siempre pongo las bases de datos generalmente depende de la arquitectura, ¿no? Pero poniendo un caso de uso de microservicio, que es lo que más se ve, y la base de datos es lo más crítico, es donde tenés toda tu información. Entonces vos querés que la base de datos no se caiga, querés que tu base de datos tenga backup automático, querés que tu base de datos sea segura. Entonces ahí es donde quizás vos podés elegir pagar la base de datos, que es lo más crítico, un servicio administrado, pero después el clúster de Kubernetes, en vez de usar los servicios administrados, EKS, GKE o AKS, decís, bueno, me pago las instancias y me lo levanto yo mismo. Haciendo una comparación ahí, AWS ya de entrada un clúster de Kubernetes creo que te cobra $80 por los máster más los nodos que vos le ataches. Y quizá vos decís, no, la verdad que los másters son 3 másters, yo me pago 3 instancias de $10 y en vez de 80 gasto 30 para los másters. Entonces, te termina saliendo menos de la mitad. Y el ejemplo del Redis, ya te digo, lo mismo, de $10 contra 150, 200 que te sale el servicio administrado. Entonces, depende el poder económico que tenga la empresa, depende de la criticidad de todo eso, es donde vos vas a hacer un análisis y vas a decir, bueno, todo lo gestiono yo, o gestiono la mayoría de las cosas, pero lo más crítico prefiero pagarlo. También es ahí un análisis que hay que hacer a la hora de migrar. Por ejemplo, nosotros armando infraestructuras híbridas, por cuestiones de normativa, por ahí hemos tenido que mantener toda la infra, las bases de datos, todo en premise, pero hemos utilizado ciertos servicios, no sé, CloudFront para servir los frontend estáticos, porque nos servía de caché y a su vez es muy, muy barato. CloudFront te cobra simplemente por el uso, más lo que almacenes en los estáticos en el bucket de S3. Registry, por ejemplo, si querés almacenar imágenes de Docker. Yo creo que hay cuestiones en donde la cloud cobra mucho más sentido y son las cosas que justamente son baratas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés un servicio de streaming, o perdón, tenés una aplicación de que por X motivo guarda videos. Imagínate gastar no sé cuánta plata en storage de disco para almacenar 30 teras de video. Bueno, el storage en la nube es muy, muy barato. Creo que te cobra 0,5 centavos, 0,05 centavos por, no sé, tera subido. Entonces ahí no tiene sentido estar comprando tanto storage. Aparte, el storage son discos, a vos se te pueden romper, los tenés que cambiar, tenés que administrarlo. Entonces hay cuestiones donde realmente la nube conviene el 200%. Obviamente, volvemos al caso, depende de la arquitectura. Si vos necesitas tener esos videos así al toque y tener los servidores on-premise, y bueno, no es la misma la velocidad que vos tardás en traerte ese tera de video en una LAN que lo que tardarías descargándolo de la nube, quizás matar el ancho de banda de salida de la empresa, ¿no? Entonces es siempre para analizarlo. No sé si ahí quedó claro. Ahí de nuevo, depende, como dice el zurdo, porque si vos tenés tu aplicación en la nube, te conviene ya tener los videos almacenados en el mismo lugar para que la latencia
desde donde están almacenados los videos hasta tu aplicación sea mucho más baja. Obviamente, por eso te digo, depende siempre. Una compartida con los precios, también justo lo estaba viendo, estaba armándola. Si vos tenés una instancia de S2, una instancia T3 micro, que es una instancia chiquitita, y una base de datos del mismo tamaño, que tienen la misma cantidad de RAM, la misma cantidad de CPU y todo, una instancia S2 pelada vale $7, $8 por mes. La instancia pelada de base de datos vale $32. Vos decías, pero bueno, es mucho más barato la otra. Sí, es mucho más barato hasta que vos tenés un problema. Porque vos tenés que estar configurando los backups manualmente. En caso de que tengas algún bardo, vos tenés que hacer el restore del backup ese, ver que te funcione, que no se te corrompan datos. Tenés que hacer un montón de laburo y ahí tenés que hacer el análisis si te sale más barato el pagar por la instancia o el pagar por el DBA que te va a mantener esa base de datos cuando te explote. Entonces también tenés que tener ese costo en cuenta. Listo. Por algo es que te ofrecen esto como servicio, ¿no? A nosotros nos pasa mucho, por ahí siempre, o tratamos de elegir lo más económico, porque lo que todos queremos es gastar menos plata, entonces, pero muchas veces, como dice Lale, la solución más económica termina siendo la más cara al final, cuando tenés problemas, sobre todo si en cuanto a seguridad y ese tipo de cosas. Claro, ¿Se respondió ahí, Eduardo, o queda algo es lo pendiente? es lo que suponía, que siempre uno quiere arrancar gastando lo menos posible, pero les preguntaba a ustedes por la experiencia, tal vez no en mediano plazo, sino en corto plazo, ya estás pidiendo por favor que te administren todo, si no te volvés loco cuando ya pasás a tener muchos clientes o mucho tráfico, cuando va en crecimiento, o sea, me parece que va por ahí, por lo mismo que plantean ustedes, que cada vez que ponen un servicio, tratan de ponértela difícil para que lo termine contratando a ellos. Y sí, tal cual, tal cual. O sea, realmente hay arquitecturas complejas. O sea, puede venir una empresa, no sé, base de datos y darte todo el código de la base de datos, documentación y decirte instalátelo así y así. De hecho, es algo similar a lo que pasa con el servicio, no sé, de HashiCorp Vault. La gente de HashiCorp pone a disposición el código de Terraform y vos podés simplemente agarrar el binario y desplegarlo. Pero ese servicio te sirve a vos, es algo crítico, te sirve para almacenar credenciales, para almacenar certificados, para almacenar archivos críticos. Entonces, está bien, en un principio que quizás vos decís, bueno, tengo poquitas cosas, lo hosteo yo y lo mantengo. Pero bueno, cuando la empresa empieza a crecer, ¿no? Ahí ya no es algo ligero dejar a la deriva lo que es la gestión de todas tus cosas más críticas como certificados y contraseñas. Ese es un ejemplo de lo que se me ocurre ahora. Dejo ahí, veo que estaba levantando Esteban Andrés Morales. Sí, Sí, quería consultar si es que existe algo, si existe la redundancia entre los cloud providers. Yo sé que tienen buena muy pregunta esa. bajo downtime ellos, pero yo no sé si es prácticamente posible tener replicada esa arquitectura entre dos cloud providers. Bien, bien, buena pregunta. Ese es un tema bastante extenso, ¿no? Hay diferentes tools y herramientas que te permiten a vos, en teoría, ser multi-provider o cloud agnóstico también, se lo podría conocer. Y sí, de existir herramientas, obviamente que existen, pero bueno, hay que ver cómo implementarlas y si se adaptan también al caso de uso. Algo de lo que yo digo es que realmente no es fácil hacer una infraestructura que sea cloud agnostic y no es fácil hacer una infraestructura que sea multiregión. Por defecto, en los cloud providers tenemos las regiones y dentro de las regiones tenemos lo que son las availability zones. Por defecto, las arquitecturas que le mandamos en esos cloud providers tienen alta disponibilidad, pero tienen una alta disponibilidad entre availability zones. Pero si se cae la región, que ya sabemos que todas las availability zones están dentro de la región, ahí ya el concepto de multiregión es otra cosa y se vuelve mucho más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que replicar la data. Mucha gente dice, bueno, sí, yo tengo mi arquitectura multiregión,
Y a veces lo que tiene multiregión es el clúster de Kubernetes únicamente, pero la base de datos no. Entonces ahí es donde yo digo que la arquitectura multiregión se vuelve algo tremendamente complejo si la arquitectura de la aplicación es compleja, ¿no? Si la arquitectura de la aplicación es una instancia con el servicio y una base de datos, listo, vos metés una instancia en cada región, a la base de datos le habilitás la replicación, que eso es algo copadísimo de lo que tienen las clouds. Vos imaginate mantener un servidor de MySQL acá, ¿no? En un servidor acá en Argentina. Imagínate a vos que te pidan ser multiregión. O sea, ¿cómo hacés para contratar otro hosting en otro lugar del mundo y que toda esa data se replique constantemente? Eso es algo muy complejo. Y los cloud providers te lo dan con un clic. Vos levantás una base de datos, le haces un clic, le quiero decir, quiero ser multiregión, y automáticamente vos tenés una réplica de tu región, una réplica de tu base de datos en Estados Unidos, que es la base de datos principal, y todo el tiempo se está replicando los datos a, no sé, China. Obviamente, el servicio es bastante caro, ¿no? Porque ahí es donde te entran a cobrar toda la tasa de transferencia de datos y la cantidad de datos que vos estás entregando. Eso en cuanto a multiregión. Y en cuanto a Cloud Agnostic, como les digo, hay varias herramientas que te permiten a vos en teoría ser Cloud Agnostic. Y uno, o varios habrán escuchado, que Terraform, por ejemplo, que es algo que vamos a ver al final, que es armar la infraestructura como código, en teoría es algo Cloud Agnostic. Y no es así. Terraform tiene, es cierto, provider para que vos levantes tu infraestructura tanto en AWS, como en DigitalOcean, como en Google, como en Azure. Pero el código no es el mismo, el código es distinto. Entonces vos para ser realmente multiprovider deberías, cada vez que escribís tu código, escribirlo para 3 proveedores a la vez, no sé, Azure, Google y AWS. Y ahí es donde ya se vuelve incluso más complejo cuando tenés, como te digo, base de datos, ¿no? En AWS vos a la base de datos le das 2 clics y le decís quiero hacer multiregión y listo, es multiregión. Pero es multiregión dentro de AWS. No hay una opción que te diga quiero ser multiregión, replicámelo a Azure y a Google al mismo tiempo. Entonces ahí es donde ya ser multiregión se vuelve muy complejo, a veces hasta imposible, si lo que vos querés es evitar el downtime, porque vos podrías ser multiregión pero con downtime, y cada vez que vos tengas un problema en tu región, tener definido un procedimiento de disaster recovery para poder levantar toda tu infraestructura en otro lado. Entonces, bueno, como siempre, si a alguien le han pedido algo de esto, de ser Cloud Agnostic, sepan de que obviamente se puede, pero que es algo complejo y hay que evaluar, digamos, todos los casos de uso. Claro, sí, ¿Respondí hasta ahí? justamente la pregunta venía por ese lado. Arranqué a leer el libro ese de Terraform y decía que haciendo un clic podías replicar toda tu arquitectura en otro provider, y yo decía, sonaba muy mágico, no sabía si realmente es posible en la práctica. Y puede ser que sí, ¿eh? Mirá, ya te digo, por ahí donde se entra a volver todo más complejo es con el storage, con los datos en sí. Si vos tenés una aplicación, por ejemplo, vos podés hacer una API y que tu API consuma otro servicio externo y te devuelva datos, ¿no? Si esa es la arquitectura de tu aplicación, un servicio que va y consume otro servicio, y podés ser multiprovider relativamente rápido, pero si tu arquitectura consta de ese microservicio, de una base de datos, de una caché en Redis, no sé, de una base de datos no relacional, de un sistema de cola, justamente en todas esas cosas que acabo de nombrar, la base de datos, la caché, el sistema de cola, etcétera, ahí es donde está la data importante. No está en la aplicación en sí. Las aplicaciones en sí tienden a ser aplicaciones que pueden funcionar, digamos, vos las podés levantar en tu entorno local, pero el problema es siempre ese, la data, que eso es lo más importante. Pero por ahí si tu aplicación por ahí no consume base de datos, que hay aplicaciones que no consumen base de datos o no consumen cachés, etcétera, quizás lo podés hacer multicloud relativamente sencillo. Entonces todo depende de la arquitectura que vos tengas que llevar a que sea multicloud. Ahí está, quedó clarito. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Alguien más? Yo una rápida, no sé cuánto tiempo habrá, que sean, No, métele. que sea tan, o sea, que sea difícil hacer que algo sea cloud agnostic. Es
es como un accidente histórico que las plataformas sean como incompatibles o como que intentan tener algún tipo de lock-in? Tipo, ¿qué tanto es accidental y qué tanto es deliberado? Vos decís que, por ejemplo, las plataformas cloud a veces tiendan a hacer justamente a complicártela, digamos, para que vos no te ataches a una cloud y quedes relativamente pegado o bloqueado a una cloud. Mi pregunta es si eso pasa, en realidad la verdad no sé. No directamente. Vos, por ejemplo, en Amazon tenés servicios como son Aurora, que básicamente te crea un clúster de base de datos y todo, y está buenísimo, funciona bien, te permite escalarlo, tiene 1.000 millones de bondades, pero lo mismo no existe con el mismo nombre en Google. Entonces, si vos querés migrar eso a Google, tenés que analizar qué tiene Google. Em, por eso te decía justo el zurdo ahí, de que si vos tenés una aplicación que corre en Kubernetes, si vos tenés un clúster en Amazon, un clúster en Google, meter tu aplicación en un lado o en el otro es lo mismo. No va a cambiar nada porque vos estás metiendo la aplicación en el clúster. El problema es cuando estás utilizando servicios que son específicos de una nube. Una cache, si lo usas como cache en cualquier lado con un endpoint, debería ser lo mismo. Claro, me Entonces, imagino, perdón. ese es el problema que tendrías ahí. O sea, de nuevo, Aurora en Amazon es una masa, pero, ahí viene el pero, no va a andarte igual en Google. Entonces vas a tener que ver cómo la adaptas ahí. Igual es bastante más barato usar como los servicios dedicados a colgar clusters en todos lados, ¿no? Barato a nivel mantenimiento, te diría, porque Ujú. como por ejemplo con las bases de datos recién, crearte una instancia de S2, que es una maquinita virtual, y meter ahí dentro una base de datos, te sale $7. Ujú. Usar el servicio de base de datos de Amazon te sale 30. Pero bueno, de nuevo, vos tenés que agarrar y meterle tiempo para a configurar los backups, ver cómo hacer los restores, asegurarte de que esa base de datos se parche, no tenga problemas, parchear el sistema operativo. O sea, tenés 2.000 millones de problemas extras que no tendrías si utilizas un servicio administrado por Amazon, digamos. Pero no es De un tema nuevo, de plata, es un tema de trabajo. es que por eso a Sí, la tal larga es cual. plata, porque vos tenés que pagarle a una persona que te lo Sí, sí, mantenga. obvio. Entonces, por eso te digo, tenés que ver qué es más barato cuando haces la suma del tiempo de la persona. Pero sí, o sea, Buenísimo, a la amigo. larga es lo mismo. Suponete ahí, claro, suponé ahí, Emilio, que vos, no sé, me contrates a mí y me digas, che, quiero una base de datos que sea multiregión, que tenga los backups habilitados, que esté disponible el 99% del tiempo y que me lo haga para mañana. Literal, en 15 minutos yo te levanto una base de datos con todo eso, ¿no? Multiregión, con backup, etcétera, etcétera. Y vos me decís, bueno, ¿cuánto me sale? Y, no sé, $300, $400 debe salir a habilitar todo eso en la base de datos de RDS, de Amazon o la base de datos de Google. Ahora bien, vos me decís, che, bueno, quiero todo eso, pero gastando lo menos posible. Y capaz que lo podés hacer gastando $50 en dos instancias, una en cada región y haciendo la replicación. Pero vos imaginate, o sea, eso te va a llevar mínimo, no sé, 2 semanas hacer todo eso. Configurar las dos instancias, en realidad lo haces enseguida, pero configurar la replicación, asegurarte que esté replicando correctamente, atachar, digamos, dos VPC o dos redes, una en cada región, el laburo manual que te demanda, yo te digo, vos lo podés hacer en un día gastando $300, $400 o lo podés hacer en 2 semanas gastando quizás $40. La diferencia es bastante grande, pero ahí es donde tenés que invertir tiempo de recursos y ahí es donde tenés que hacer básicamente el cálculo. Che, prefiero pagar $300 o 400 y tener esto así, o prefiero tener una persona trabajando en eso. Y estoy Claro. seguro que invertí las 2 semanas en todo eso y después va a tener problemas. Va a tener problemas con la replicación, que se replica lento. El día que se te rompa la base de datos, seguramente que el script ese que tuviste que hacer a mano se te rompió y no nada más. Entonces, Ujú. bueno, ahí es donde creo que conviene la cloud. Con la replicación, por ejemplo, Amazon te garantiza cierta latencia. Si vos estás utilizando la red de Amazon para copiar datos, ellos no te garantizan velocidad de tráfico. Te dicen, y esto anda más o menos, así. Y por momentos va a tener más latencia, por momentos va a tener menos latencia. Y bueno, vas a tener que ver si vos podés inclusive soportar eso con tu aplicación. Porque imagínate que vos estás escribiendo en un lado, no sé, que el usuario gastó plata y lo estás leyendo en otra base de datos, cuando tenés réplicas, y ves mal el saldo que tiene el usuario y le permitís que el usuario no se saque 2 veces plata a un cajero, por decirte una cosa rara. Entonces, ya ahí, por tener justo un pico de latencia, el usuario sacó 2 palos y te fundiste. En cambio, en Amazon te diría, no, la latencia siempre va a ser menor de 100 milisegundos. Eso es lo que te garantizan ellos. Y si no te lo cumplen y un usuario te sacó 2 palos, vos podés ir y demandar a Amazon, porque ellos te están garantizando un servicio con una determinada latencia.
De la otra forma te dicen, no, esto no lo garantizo. Entonces también entras a ver, dependiendo de los gastos que podés soportar con tu aplicación, de qué tanto ancho de banda tenés en el bolsillo vos, ves con qué te conviene jugar y con qué te conviene meterte. De nuevo, eso siempre varía dependiendo de cómo está tu aplicación. Obviamente, al principio, todos arrancan como se puede, con la instancia más barata, con la replicación sin replicación, o sea, que salga como salga y andemos. Una vez que tenemos clientes y que empezamos a generar plata, ahí empecemos a mejorar las cosas. Ese es el escenario normal. Vamos con lo barato y veamos si funca el negocio. Entonces, eso es como lo más común. Y después, bueno, obviamente, como decían ahí el zurdo, te das cuenta que ya no tenés 5 usuarios que se loguean por hora, tenés 700.000 usuarios que se loguean por hora. Tu aplicación que no tenía escalabilidad explota, no se banca el tráfico, tenés 500 para todos los usuarios. Tenés que agarrar y entrar a hacer que la aplicación escale. Y no lo podés hacer a mano, no podés estar levantando vos a mano otra instancia, configurando la aplicación, haciendo que el tráfico se redireccione de un lado al otro. Ya te conviene que se haga automáticamente. Obviamente, te sale un poquito más caro, pero de nuevo renegas menos y tenés más clientes, entonces te permite poder vender más el servicio tuyo y generar más guita, por más que tengas más costo. Entonces siempre van de la mano, digamos. Mientras más creces, más gastas, pero más ganas. Eso pasa mucho, ahora estoy pensando el ejemplo con respecto a lo que nombraba hace un rato, ¿no? Con lo que es serverless. O sea, hoy por hoy vos podrías tener tu aplicación en un clúster de Kubernetes, que Amazon te vende el servicio administrado de Kubernetes, pero no es 100% administrado. O sea, Amazon te vende lo que es el servicio de EKS, donde ellos te dan los máster. O sea, vos con el servicio de EKS casi que te asegurás de que tus máster no se vayan a caer nunca. Pero vos tenés la gestión sobre los nodos. O sea, vos todavía tenés que seguir atachando 1, 2, 3 o 4 node group, lo que sea específico, taguearlos, ver qué tipos de nodos te convienen, con cuánta CPU, con cuánta memoria. Y bien, vos podés hacer que tu clúster de Kubernetes sea escalable, pero ¿qué tenés que hacer? Instalar el agente, el operador, el demonio, como quieras llamarlo, de el AWS Autoscaler. Entonces vos ahí tenés 3 cosas a gestionar. O sea, tenés que instalar los master, tenés que instalar el o los nodes que vayas a utilizar, tenés que empezar a instalar también todo lo que es, no sé, la gente del autoscaling. Y si vos utilizás serverless, vos le tirás simplemente el código de tu aplicación y por detrás tu aplicación va a andar. Va a escalar cuando necesite escalar y va a desescalar cuando necesite escalar. Pero obviamente el servicio serverless es bastante más caro que administrarte todo lo que te decía anteriormente. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, gracias. Bien, bien. Abraham, ¿puede ser que levantaste la mano? Sí, 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 sí. Por ahí iba a decir cosas, pero justo alguien más las respondía y ahora creo que tengo yo para dar el broche. Arrancando de atrás para adelante con lo de serverless. Es cierto, es carísimo. Todo el mundo agarra y dice, ah, bueno, pero te resuelve un montón de cosas. Si te pones a calcular lo que te cuesta en tiempo, entre comillas, en el calentamiento, hasta que empiece a ejecutar, no vamos a hablar de que si corre algo en Java o lo que fuera, es un montón. Y si te pones a pensar, bueno, pero lo pongo, no sé, hago en Go, que muchos se rasgan las vestiduras, hoy no es difícil. O sea, si ya aprendiste Python, puedes aprender Go, puedes aprender lo que sea. Eh, pones un Virtual Private Server a correr con Go routines y le sacas una ventaja en velocidad inmensa. Pero está lo que decían de la integración, cómo te manejas con toda la otra infinidad de servicios que a lo mejor no lo sabes setear. O sea, están los Firehose y demás de Coso, y Kinesis y demás, y yo me imagino que hay un Apache algo con lo que lo puedo resolver. Pero de ahí a que me ponga a estudiar y pueda decir cómo lo hago es otra historia. Agarro, busco un tutorial, AWS me dice, hazlo así, Abraham. Y en el día lo terminé. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, que es completamente lo opuesto a ágil, querer hacer las cosas desde cero. O sea, nadie se va a poner a armar un compilador de C para empezar a hacer algo para un microcontrolador para levantar un propio server. Es completamente descabellado. O sea, si la cuestión de que sea DevOps una cultura nos dice que vamos a buscar ganar velocidad en lo que viene a ser el desarrollo. Entonces, por ahí sí, termina haciendo falta DevOps, termina haciendo falta otras personas más, termina complicándose un poco, pero uno puede ofrecer un resultado en un tiempo razonable, ¿no? Para que mi nieto se encargue de lo que yo en algún momento diseñé. Eh, Así que por ahí sí, pelea eso de las cuestiones de estar
corriendo atrás de los servicios que ya ofrece un cloud provider, los costos que por ahí puede que sean mayores, pero uno gana se achica la latencia en las comunicaciones con base de datos, que se achica lo que uno tiene que aprender y de lo que uno tiene que estar pendiente con los miles de servicios. Uno dice un e-commerce. Ah, sí, pero yo con WordPress me levanto un e-commerce. Dice quién. Porque volviendo al tema de las colas y algún Kinesis, ¿cómo te aseguras vos de que entre un pago? ¿Cómo te aseguras vos de que si no entró el pago se triggeree algo? Hacer todo eso desde el piso es casi que imposible. Imagínate a alguien que quiere vender medias tejidas, que le digas que tiene que esperar 2 años para tener la tienda levantada. Nadie te cree que sos DevOps, o que sabes, o que estás involucrado en la cultura de. Así que sí, están todos esos servicios, por ahí pesan, qué es conveniente, si híbrido o no híbrido. Cuando uno lo ve desde la cuestión web, quizás hasta parezca de muy poco inteligente eh, querer meter todo en lambdas o lo que fuera, o peor, contenedorizar todo, contenedorizar cada función. Si hay Go Routines, si está PHP Sword, que ya vimos en las clases de Kubernetes, como todavía con el daemon de Kubernetes, el daemon para las imágenes y todo lo demás, no mueve el amperímetro del, del top. Casi ni te afecta el consumo. Todavía si le tiras, yo vi casos de testeos de bases de datos donde le tiran decenas de miles de consultas y ni te das cuenta de que está corriendo. Entonces, por ahí los servicios que ya dan son caros. Pero ¿quién se va a hacer cargo cuando se pudra todo con la base de datos? ¿Quién se va a hacer cargo cuando se compren todo el stock de libros y no entre un solo pago? O lo que fuera. ¿O quién se va a hacer cargo cuando pasen 3, 4 años y recién le digamos al cliente, parece que ya empezamos? Entonces, por ahí la nube pública es cara cuando solamente lo vemos con la plata. Y bueno, ahí Sí, terminaba. sí, tal cual. Es como decía, ¿no? Siempre hay que evaluar el caso de uso. Yo les estaba comentando recién de serverless, pero serverless tampoco aplica todo. De hecho, serverless tiene varias limitaciones. Una de las limitaciones, por ejemplo, con las lambda, es que tienen un máximo de ejecución de 15 minutos. Justamente hoy me pasó de que una persona me preguntaba, me dice, che, ¿por qué no hicimos todo esto que estamos planteando en el proyecto en serverless? Y básicamente la arquitectura que él tenía no era el caso de uso para serverless. Evaluamos la aplicación y la persona tenía ciertos microservicios, ciertos endpoints dentro de la aplicación que ameritaban hacer uso de serverless, que son básicamente las funciones que uno llama quizás pocas veces al día y tienen un tiempo de ejecución corto, 5, 10, 15 minutos, ¿no? Pero básicamente una API que vos tenés que tener prendida todo el tiempo, como una API que por ahí se encargue del login en una plataforma que está logueando todo el tiempo, y quizás te conviene prenderla, te conviene tenerla prendida al 100% del tiempo directamente, ¿no? Entonces es eso, es evaluar el o los casos de uso según corresponda. Ahí, Martín, sí vi que levantó la mano. Sí, hola. Quería preguntar, ¿qué se sabe de la privacidad en estos servicios de la nube? Por ejemplo, la Bien, base de datos, eso, digamos, cosas Claro, así. ¿cuánto se puede confiar en dejar absolutamente todas las cosas, suponiendo Justamente, que son privadas ahí? justamente eso es lo que dice lo que dijo el zurdo antes del modelo de responsabilidad compartida. Amazon te dice, bueno, la infraestructura de tu base de datos no la va a poder ver nadie. Entonces nadie va a poder agarrar a hacer SSH a tu instancia de base de datos. O sea, no una instancia normal de S2, sino tu instancia RDS, que es el servicio de base de datos de Amazon. Nadie se va a poder meter a esa máquina virtual donde corre tu base de datos porque nosotros te damos acceso solo a la base de datos. Entonces, mientras vos no le des tus credenciales a nadie, nadie más va a poder ver lo que tenés dentro de tu base de datos. Eso es el modelo de responsabilidad compartida, simplificándolo mucho. Amazon te garantiza ciertas cosas. Te dice, bueno, joya, nadie nos va a ver las cosas que vos tenés guardadas en tu bucket, salvo que vos lo pongas público. Entonces, ahí jugás con el tema de tu responsabilidad. Nadie va a poder entrar por SSH a tu instancia siempre y cuando vos las guardes a tus keys. Entonces, o sea, vos podés confiar de que los servicios de cualquier proveedor de la nube están remil jardinizados y que nadie va a entrar y te los va a ver a la información si vos no lo autorizás.
Lo mismo con las bases de datos, o sea, vos tenés encriptación de los datos cuando están almacenados, el encryption at rest, que es básicamente eso, vos tenés los datos encriptados y en el peor de los casos, si alguien te los roba eso, y bueno, tiene los datos encriptados, o sea, no podrían hacer nada tampoco, que sería demasiado difícil. Pero, ¿cuál es tu responsabilidad? El asegurarte de que que tengas activada la característica de encriptado de datos. Qué sé yo, lo mismo con las aplicaciones aplicaciones web. Si vos no tenés un certificado para que tu aplicación utilice HTTPS, y bueno, no es Amazon el culpable, sos vos el culpable por no haberle puesto esa capa de seguridad a tu aplicación. Ahora, que te roben el tráfico al medio y bueno, no depende de Amazon, porque eso ya depende del tráfico que va desde Amazon hacia el usuario con la encriptación que vos estás usando. Lo que pasa después de que llega a Amazon hacia adentro, sí, no hay chance de que alguien te lo pueda leer ni interceptar ese tráfico. Entonces, todo lo que es la información dentro de los proveedores es demasiado cuidada. Si no, créeme que tendrían miles de millones de demandas, porque si filtra información de un usuario, y es lo peor que le puede pasar a una empresa. Así que imagínate eso. Sí, Ok. sí, tal cual. De hecho, si, no sé, Google te dice que tal servicio como el de, no sé, las bases de datos es, como pongo siempre el ejemplo, PCI Compliant, ellos ya te están asegurando, en conjunto con el modelo de responsabilidad compartida, como decía Ale, de che, mi trabajo llega hasta acá y tu parte llega hasta allá, ellos te están asegurando justamente de que son compliant y que están cumpliendo todas esas normas, porque justamente el que lo certificó a ellos mismos fue, no sé, PCI. Entonces, si ellos te dicen que son compliant, y vos tenés que creer que son compliant, se supone que alguien lo certificó, ¿no? Si por detrás te están robando la data, están haciendo algo, y es difícil que se entere, inclusive ellos, porque si se estuviesen enterando ellos o el ente que lo certifica, ya hubiese un problemón de entrada. No sé, ahí como anécdota, nosotros hemos certificado PCI en varios clientes con los que hemos trabajado, y por eso es una de las normas que más conozco y tiene diferentes niveles. Como dice Ale, nivel 1 por ahí te piden a vos que tengas reglas de firewall, de entrada, de salida, que tengas jardinizados los servidores, que tengas las keys guardadas en un lugar donde no puede acceder X o Y persona, que solamente cierta persona tenga acceso. Nivel 2 ya te empiezan a exigir cosas como que nadie puede tenerla aquí y ni siquiera puede estar almacenado en un lugar que alguien pueda acceder. Existen soluciones como por ahí HCM donde vos haces la implementación y básicamente, no sé, hay dos personas que pueden tener la clave, ¿no? O sea, una persona tiene, perdón, la clave no, una persona tiene la mitad de la clave y la otra persona tiene la mitad de la otra clave. Entonces, de esa manera ellos aseguran de que si hay algún problema es porque dos personas estuvieron en contacto, por ejemplo. Y después, yo sé que, por ejemplo, en las certificaciones PCI, cuando ya llegas a nivel más alto, también te exigen cosas como el historial, ¿cómo que se llama? Perdón, no me sale la palabra. El historial de la persona que trabaja con la infraestructura, como antecedentes y ese tipo de cosas. Y no es mentira, justamente, si hay una persona que está trabajando sobre una base de datos que contiene datos de la tarjeta, que es data muy sensible, y esa persona, no sé, tiene un antecedente penal de que, no sé, hacía cierto tipo de acciones o fue un hacker, por así decirlo, claramente ya de entrada no está en compliance con la norma, como un ejemplo para poner. Sí, dejo ahí a Abraham que levantó la mano y continuamos con la clase. Bueno, que sobre lo de responsabilidad compartida, o ya no me acuerdo cómo lo decían hace un rato, yo soy de los que se ponen el sombrero este de papel aluminio y resalto que todos los proveedores de nube, o al menos los tres más grandes que mencionan siempre, están constantemente avisándote cómo vas a querer que sean las keys. Vas a querer que las manejemos todo por nuestra cuenta, o sea, del lado del proveedor. Vas a querer tener vos alguna, vas a querer subir vos una propia ya generada, o sea, tu ya pública. Están constantemente ofreciéndote los detalles de cómo es que vas a encriptar las cosas o de cómo va a estar encriptada alguna comunicación. Y lo mismo te ofrecen todas las opciones que vos quieras para autenticarte. No me acuerdo el nombre, pero había un servicio que antes era para IoT y lo terminaron metiendo para cuestiones de... Lo terminaron integrando, uniendo con otro servicio de ID, no sé si... Yo no me acuerdo, no sé si estoy metiendo verso inclusive. eh, en AWS, en el caso de AWS. Pero siempre te van a dar la oportunidad de que vos digas cómo se hacen las cosas. Eh,
eso en términos de la seguridad, cómo va a estar encriptado, quién va a manejar o quién va a ver todo. Eso, Cognito, o Cognito, o todo el mundo lo Sí, dice tal de cual. alguna manera distinta, pero eso, que siempre te van a dar la opción. Entonces, en realidad la falla ahí queda a cuenta de uno. Si vos querés que la AWS o el cloud provider se haga cargo, tenés esa opción. Pero también corres ese riesgo de que quién es no sé, si hay un cochinote que le gusta ver datos ajenos o qué fuera lo que pudiera llegar a pasar, o el Patriot Act. Hay que pensar que muchos de estos proveedores tienen sede en Estados Unidos y están obligados a dar información, y ni siquiera obligados, se supone que van a dar información por las dudas. Y no hay que cliente ni que pague una suscripción ni nada. No, tal cual es así, es como decir, o sea, ellos te brindan a vos te dan la herramienta después de que vos hagas el uso correcto o hagas el uso que se adecúa a la norma por ahí que quieras cumplimentar, ya es responsabilidad tuya, ¿no? Lo bueno es comprender eso, que el servicio existe y que siempre te la simplifica un poco. Bien. Bueno, acá tenemos alguna ventaja y desventaja de la cloud, sobre la cual vamos a hablar. Básicamente tenemos la accesibilidad, que era lo que veníamos viendo hace un rato, que lo bueno que es que nosotros podríamos conectarnos, digamos, desde cualquier lado, eso en cuanto a desde el dónde, y por ahí en cuanto a qué recurso, digamos, nos provee, es eso, ¿no? Ya te digo, vos quizás podés tener on-premise unos fierros y hacer lo que vos quieras dentro de esos fierros, pero ellos ya te proveen varios servicios que están como preconstruidos y administrados, de los cuales vos podés hacer uso de manera demasiado sencilla. AWS, nosotros conocemos los servicios comunes, S2, RDS, etcétera, pero tiene hasta servicios que permiten gestionar, digamos, satélites o alquilar una pequeña parte de un satélite, tiene servicios que te permiten desarrollar juegos de una manera mucho más ágil. Eh, entonces, eso también es lo que hace un poco a la flexibilidad que te provee Amazon en cuanto a la cantidad de servicios y en cuanto al cómo los podés utilizar vos. Lo mismo que mencionaba hace un rato, hoy por hoy vos podés estar utilizando una instancia de tipo X porque es la mejor, pero lo bueno que tiene la cloud es que de acá a 2 años salieron instancias que son mejores y más baratas, porque eso pasa mucho, ¿no? AWS por ahí sacas instancias que tienen más capacidad de cómputo y que son más baratas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Y muchas veces es porque el costo no sé, del cómputo en sí, del procesador, pongamos como ejemplo, es el mismo un procesador de esta generación que de una más nueva. Y vos decís, ¿por qué sale más barato? Y bueno, sale más barato porque justamente el costo es el mismo, pero está optimizado hoy por hoy en cuanto a gasto de energía. Entonces, para ellos es mucho más barato tener un data center con procesadores de X tipo que consumen menos electricidad, por eso te lo venden a vos mucho más barato. Tiene servicios AWS también como el de storage. Hay un servicio que se llama, bueno, el servicio de AWS S3 para almacenar, para utilizarlo como storage y almacenar lo que nosotros querramos, es de los más conocidos, pero AWS atrás de S3 tiene otro servicio que se llama Glacier, que es un servicio, yo no sé si esto es verdad o no, pero nosotros decimos que es un servicio que hizo justamente Amazon para reutilizar la capacidad de cómputo. Así como ellos en un momento empezaron a proveer servicios de infraestructura porque tenían la mayoría del tiempo su hardware ocioso, hay un servicio de Amazon que se llama Glacier, que es lo mismo que S3. Te permite a vos almacenar datos. Pero ¿cuál es la diferencia? S3, pongamos como ejemplo, corre en disco sólido y Glacier te sale el 5% de lo que te sale S3 o incluso menos, pero te permite a vos almacenar datos en un storage de los viejos, y ahí entra el concepto de almacenamiento en frío o en caliente. Por ejemplo, Amazon S3 se considera un servicio en caliente porque vos podés ir y acceder a tus datos instantáneamente y es muy barato, pero si vos quizás también por normativa quisieras guardar muchos videos o muchos logs porque te lo exigen, podrías utilizar un servicio de Glacier donde vos podrías almacenar muchos teras de datos durante años y te sale muchísimo más barato. ¿Cuál es la desventaja? Que es un almacenamiento en frío. Cuando vos lo quieras utilizar, porque por ahí te quieren hacer una auditoría con respecto a esos datos, vos tenés un tiempo donde tenés que hacer el restore de los datos, como moverlos a caliente si se quiere, y recién ahí lo podrías utilizar.
Bueno, en cuanto a la escalabilidad, es lo que venimos hablando hace un rato, ¿no? Uno paga por lo que realmente usa. Entonces, si hoy por hoy queremos un servidor, porque con un servidor alcanzamos a cubrir todo el tráfico, digamos, que tenemos en nuestra plataforma, perfecto, tenemos un servidor. Viene el Black Friday, el Cyber Monday, y decimos, bueno, queremos 10 servidores, aumentamos a 10 servidores, pasamos el momento de tráfico, el pico de tráfico, y automáticamente decrecemos. Volvemos a una instancia y soportamos el tráfico normal diario. Entonces eso es lo bueno que tiene AWS. Y si en vez de 1 y 10 necesitamos pasar de 1 a 100.000, también lo podemos hacer, ¿no? En cuanto a la seguridad, está bueno mencionar que, como decíamos, al ser servicio administrado, todo lo que es parcheo de versiones y ese tipo de cosas, Amazon ya lo trae resuelto. Vos no te tenés que andar encargando de actualizar tu base de datos, sino que Amazon lo puede hacer básicamente por vos y de esa manera te ahorrás toda esa gestión. Además, se supone que Amazon tiene un equipo de gente que está al día en cuanto a lo que es actualizaciones, y cuando sale algún tipo de vulnerabilidad, ellos automáticamente sacan el fix para eso y te autoparchean el servidor para que vos no quedes vulnerable, básicamente. Entonces, en cuanto a la seguridad, es bastante interesante contar con los servicios, administrados. En cuanto al ahorro, es lo que hablábamos, ¿no? Pagamos únicamente por lo que estamos utilizando, lo que no usamos no se paga y listo. Asimismo, Amazon o los diferentes proveedores tienen estos servicios como secundarios, si se quiere, como decía yo, Glacier, donde ellos te proveen un servicio muy barato de storage, pero bueno, la desventaja es que por ahí es un almacenamiento en frío. Amazon también, o Google, tiene lo que son instancias, en Amazon se llaman Spot y en Google no me acuerdo cómo se llaman las instancias, pero son instancias que Amazon te las vende por el 20, 30% del costo. O sea, si una instancia te sale $10, Amazon te vende la misma instancia de tipo Spot en $2 o $3. ¿Cuál es la diferencia? Que las instancias de tipo Spot ellos te las pueden sacar. Ellos en un momento dicen, che, bueno, te vendí la instancia Spot re barato, pero ahora lo necesito, entonces te la saco. Vos decís, che, pero eso no está bueno. Y a veces sirve y a veces no. Si vos la instancia tenés configurado un servidor, no sé, de VPN, y no te pueden sacar la instancia, porque básicamente perdés el servidor de VPN. Pero vos, si vos tenés un clúster escalable, tu aplicación no persiste la data en el clúster o en el nodo o en la instancia, vos podrías utilizar tranquilamente instancias de tipo Spot, porque también lo que hace AWS es, te saca una instancia, pero te avisa con tiempo y te pone otra. Entonces, si vos conseguís que tus aplicaciones no tengan o no persistan la data en ese lugar, vos podrías utilizar este servicio. Nosotros lo utilizamos bastante. Bueno, y el tema de actualizaciones que lo había mencionado anteriormente. Acá tenemos los servicios básicos de los principales cloud providers, y tenemos, por ejemplo, lo que son los servidores virtuales, que en AWS se llaman las instancias, el servicio es DS2, en Google son las instancias VM, y en Azure no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero como verán, es simplemente el mismo servicio, únicamente cambia el nombre. Es lo que le decía. El servicio de Kubernetes te lo proveen todo, AWS, Azure y Google Cloud. En Amazon se llama KS, en Azure se llama AKS y en Google se llama GKE, pero el servicio es básicamente el mismo. En cuanto a lo de storage, AWS se llama S3 y Google Cloud se llama Cloud Storage, pero es lo mismo, un servicio que te permite almacenar data. Y de esa manera, digamos, tenemos varios servicios que son básicamente los mismos o muy similares, pero en los diferentes cloud providers. Como hicimos mención, quizás AWS es uno de los pioneros, después todos se subieron al barquito y empezaron a sacar servicios muy similares, con distinto nombre, pero es básicamente lo mismo, son servicios administrados. Bien, esto es una arquitectura básica que nosotros podríamos manejar entera desde Amazon. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos una aplicación con una base de datos que necesita persistir archivos, supongamos que tenemos una aplicación de pagos, donde nosotros podemos hacer pagos y una vez que el pago se haga, nosotros necesitamos guardar o almacenar la factura del pago. Bien, en una infraestructura on-premise quizás el registro de los servicios DNS lo tengamos que hacer nosotros, de, no sé, GoDaddy, Namecheap, Nip, AR, desde donde hayamos, digamos, pagado el servicio nosotros.
Si en el caso de la nube nosotros podemos utilizar, o en el caso de Amazon, utilizar FTSE Multitrade para gestionar los DNS. Bien, si nosotros necesitamos que nuestra aplicación escale, necesitamos balancear la carga. En una infra on-premise podemos levantar una instancia con un servidor de Nginx, Traffic, Varnish, creo que es otra alternativa, y hay 10 millones de alternativas para balancear carga que podemos utilizar on-premise. En AWS, Amazon nos ofrece lo que es el servicio de Elastic Load Balancing, que encima tiene diferentes servicios de balanceo. Tiene lo que es el Classic Load Balancer, que es lo primero que salió, que hoy por hoy ya se está por deprecar, y hoy por hoy cuenta con lo que es el Application Load Balancer y el Network Load Balancer, que tienen diferentes diferencias en común. No voy a entrar a nombrarlas acá. En cuanto a la instancia, nosotros tenemos la aplicación, la tenemos que hostear en una instancia, en una infra on-premise, entramos, no sé, al VMware, creamos una máquina virtual y entramos y configuramos todo. En AWS simplemente hacemos uso del servicio de S2 y alquilamos una instancia. Y si necesitamos alquilar 50, alquilamos 50 de manera relativamente rápida, y en cambio si tenemos on-premise quizás tenemos que ir, agregar todas las virtuales, ponerle una IP, y todo eso es lo que hablamos con Ale, que por ahí se hace automáticamente en la nube. Bien, tenemos acá abajo lo que es este cosito azul que tiene la M de master, que son las bases de datos RDS. Lo mismo, nosotros podemos levantar una virtual, instalarle Postgre o MySQL, y en Amazon simplemente tenemos el servicio de RDS donde hacemos clic y la instancia se despliega con backup y con todo lo necesario, y no se nos cae nunca. Y después tenemos lo que es esto, que son los volúmenes, que serían básicamente el storage que tenemos atachado a la instancia, porque la instancia obviamente necesita un disco en donde instalar el sistema operativo y persistir los datos. Y por detrás vemos lo que es un bucket de S3, como le decía, poniendo el ejemplo de una aplicación que procesa pago y necesita almacenar la factura en formato PDF, por ejemplo. Si nosotros tenemos una infra on-premise, tenemos que guardarlo en el storage de la instancia o generar otro storage para guardarlo ahí. Y en Amazon, simplemente utilizando S3, que como les decía es muy, muy barato, podemos persistir teras y teras de datos a un costo muy, muy bajo. Y en cuanto a lo de CloudFront, CloudFront tiene varias utilidades, nos permite, de esta manera como lo vemos, nos va a permitir acceder al contenido estático por intermedio de CloudFront. ¿Y qué es lo que nos provee? Nos provee, entre otras cosas, la caché, ¿no? Nos sirve de CDN, como por ejemplo Cloudflare. Cloudflare es un CDN que lo que hace es cachear nuestro contenido alrededor del mundo, entonces el acceso para las personas es mucho más rápido. Esa sería una arquitectura básica que podemos repasar. Y ahora, como para finalizar, les quiero hablar un poco de lo que es la infraestructura como código y qué ventajas tiene y alternativas que tenemos. La infraestructura como código nos va a permitir a nosotros básicamente hacernos de las ventajas que nos provee un versionador como puede ser Git. ¿Qué es esto? ¿O qué quiere decir esto y qué ventaja nos trae? Nosotros, anteriormente, por ahí, laburando con infra on-premise, donde ahí nacieron todos estos conceptos de configuration management, como son por ahí, no me sale el nombre, Chef, Puppet, todo ese tipo de cosas. Y algo similar en la nube, no es exactamente lo mismo, pero algo similar sería lo que es la infra como código, que la podemos hacer con Terraform, Pulumi, Crossplane, CloudFormation. Son frameworks que nos permiten escribir la infra como código. Y esto trae bastantes ventajas, ¿no? Primero, que podemos hacer el uso de Git para versionar nuestra infraestructura. El problema que teníamos antes es que nosotros creábamos la máquina virtual, entramos al servidor, configuramos todo lo que teníamos que configurar, y bueno, y quedaba andando. A los 2 meses había, supongamos, ¿no?, un servidor de Nginx, un proxy reverso. A los 2 meses había que cargar otra regla en el Nginx. Y venía Juancito, entraba al servidor, cargaba la regla en el Nginx, listo, salía y quedaba andando. A los 2 meses, otro cambio y volvía a suceder lo mismo. Y bueno, a los 4 meses, supongamos, se rompía todo y había que reconstruir la instancia. ¿Y cómo hacemos para reconstruir eso? Básicamente es juntarnos con Pepito, Juancito y Alvarito, que fueron los 3 que modificaron cambio, y intentar reconstruir todo a fuerza de memoria y voluntad, ¿no? Si nosotros empezamos a utilizar la infraestructura como código, primero que tenemos documentación automática, si se quiere, porque vos lees el código y ves, tengo un servidor, tengo un archivo de configuración con estas configuraciones, al mismo tiempo haces uso de las ventajas de Git, del versionador, donde vino Pepito, al principio levantó la instancia, después vino Juancito, cambió la configuración, mandó una merge request,
alguien la controló y encima quedó versionado. Entonces vos tenés la traqueabilidad de quién levantó la instancia, cuándo, quién hizo un cambio de uso de la configuración, cuándo, quién aprobó esa configuración, porque en la MERRICO o la PURRICO es alguien tuvo que aprobarla, ¿no? Para que eso pase a producción. Entonces ahí tenés todo lo que hablaba, que es trazabilidad y documentación. Tenemos varias cositas más, como son la velocidad, la consistencia, la repetibilidad y la reducción de costos. La repetibilidad pasa por hacer uso de esa infraestructura como código y replicarlo de una manera muy fácil. Como les decía, si algo se rompió y lo tenemos que replicar y no lo hicimos como código, nos tenemos que juntar con las personas que tocaron eso antes y ver cómo lo reconstruimos. Si nosotros ya tenemos un repositorio donde esté toda esa configuración, simplemente podemos agarrar y desplegarla de manera rápida, o si alguien nos dice, che, ahora quiero 3 copias de este Nginx porque anda espectacular y lo voy a usar para varios servicios, listo, tenés el código, lo replicás en un segundo, sin estar preguntándole a las personas qué fue lo que hicieron. Y esto es lo que nos da velocidad, ¿no? Simplemente hacemos, no sé, si estamos usando Terraform, un apply y listo. Copiando un archivo y haciendo apply, quizá podemos levantar un Nginx que tenía configuraciones de 3 años y de 50 personas que fueron haciendo cambios sobre Nginx. Entonces, es facilísimo, ¿no? Y en cuanto a la reducción de costos, pasa más por lo que hablábamos hace un rato, por ahí cuánto tiempo tenemos que invertir para reconstruir eso que hizo alguien o varias personas. Eso es un poco lo que yo veo, o lo que sabemos que nos brinda la infraestructura como código. Vamos a ver un ejemplo muy fácil con Terraform, para que se empiecen a dar una idea a las personas que por ahí no trabajaron con la infra como código. Terraform, como decía, lo que busca o lo que trata es de ser un poco cloud agnostic, o tiene provider para que vos puedas desplegar infraestructura en diferentes clouds. Otra alternativa es CloudFormation, que es lo mismo, pero solamente para AWS. O sea, no es lo mismo, ¿no? Pero básicamente es infraestructura como código, pero solo para AWS. Y esto es un pequeño archivo de Terraform. Como vemos, acá usamos el servicio de AWS, el proveedor de AWS, le decimos en qué región queremos desplegar nuestra instancia, que sería la virtual, y creamos el recurso, instancia de AWS y el nombre. Esto es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero como les decía, esta instancia puede tener muchas configuraciones. De la misma manera, nosotros podíamos utilizar Terraform para utilizar el provider de Google y levantar un Google Compute Engine, creo que se llama el tipo de instancia. Y bueno, en este ejemplo es sencillo, lo único que hace es desplegar una instancia, pero si nosotros quisiésemos, alguien nos dice, che, esta instancia está buena, la AMI que usaste ya está jardinizada de base y anda espectacular. Quiero que me levantes 50 de esta instancia porque necesito deployar 50 aplicaciones. Y listo, vos tenés este código, lo copiás, o podés usar, si se quiere, un contador, porque Terraform hacer infra como código tiene esto de que podés hacer un if, podés justamente contar instancias, podés hacer un loop o lo que quiera. Entonces simplemente, no sé, podríamos poner en este código un count y replicar esta instancia por 50 veces. Imagínate eso, es simplemente poner un count, 50, le damos apply, tenemos 50 instancias iguales. Imagínate estar desplegando 50 instancias iguales, abriendo la consola, yendo a crear instancias, tachándole el security group a cada una. Nos pasamos un día, y con Terraform lo podemos hacer en 1 hora, quizás a la mañana. Bien, hasta aquí fue todo el contenido de la clase de hoy. No sé si queda alguna consultita para que repasemos.